estoy yo. Vamos a partir. ¿Se ve la pantalla, cierto? Hijos, hijas, Y sí, ¿se ve? profe. Sí, se ve. Ya, chiquillos, antes de partir la clase de hoy día, que se va a tratar sobre la revolución industrial, ¿alguien se acuerda qué fue lo que hablamos el miércoles pasado? ¿De qué hablamos el miércoles pasado? Habíamos hablado sobre, ¿cómo se dice esto? Esta cosa sobre, creo que los conocimientos racionales y científicos, esa cosa de alejar la religión, algo así, no sé. Y sobre el progreso Sí, mental del ferrocarril. sí, sobre el progreso, sobre el conocimiento científico, sobre los adelantos que tenía la sociedad y sobre lo que se pensaba en el siglo XIX. Muy bien. Y hablamos del ferrocarril, ya que dijimos en la clase pasada, dijimos que el ferrocarril o el tren había sido el símbolo del progreso, del avance, de la tecnología durante el siglo XIX y en América Latina incluso durante gran parte del siglo XX. Ahí yo también les comenté que era tal el efecto del ferrocarril y era tan importante que, bueno, incluso a Quintero llegó el ferrocarril. Yo les comentaba que por eso era que aquí en el centro había una casa estación que había sido el lugar donde llegaban los pasajeros hasta los años, fines de los años 70, ya hace 50 años atrás. Ahí llegaban los pasajeros provenientes de Quillota y a Quillota llegaban los pasajeros provenientes de Santiago. Entonces ahí había una conexión también por parte de nuestro lugar donde vivimos o donde estudian ustedes con la, el progreso y en este caso el tren. Eso hablamos la semana pasada, chiquillos. Pero para la clase de hoy vamos a hablar sobre la revolución científica y revolución industrial. La revolución industrial que yo le adelanté un poco en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda lo que yo le expliqué de la revolución industrial? ¿Por qué había sido tan importante? ¿Por qué era tan importante la revolución industrial? Yo se los mencioné nomás, pero Eso por el progreso. ya por el progreso. Sí, pero ¿cuál fue el principal cambio que introdujo la revolución industrial? No sé. ¿Cuál La habrá analidad. sido? Yo me he hablado sobre esta cosa de que el hombre ahora, todos pensaban que era el centro del universo, me acuerdo yo. Sí, sí, muy bien. Pero cuando hablamos de revolución industrial, ¿qué será? Cuando nosotros decimos la revolución industrial fue tan importante porque, Se crearon los ferrocarriles. ¿ya? Y también nos habló que era ¿Y, creado. y también Y qué? una forma de surcar agua. ¿Ya? ¿También? ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra idea de por qué fue tan importante la revolución industrial para las personas y para el mundo? Se creó un motor, no sé cuántito. Sí, muy bien, se crearon máquinas, se crearon motores, como decían por ahí, y eso cambió la forma de producción. ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo de que alguien antes hacía chaleco y se demoraba 2 semanas en hacer un chaleco? Con la revolución industrial y con esta llegada de máquinas, se producían 12, 13 chalecos en un día con las máquinas que hilaban de manera automática y que no necesitaban un mayor esfuerzo. Y eso había producido que se disminuyeran los costos de producción, pero que también fuera, fuera mucho más rápida la producción, se tuviera que vender a más personas, también fuera más barato los productos y así un montón de efectos. Hoy día vamos a empezar a hablar sobre la revolución industrial. Hoy día y la próxima clase, ya probablemente esta y 2 clases más, que le vamos a dedicar a la revolución industrial.
el objetivo de aprendizaje de hoy día, chiquillos, es caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos tanto en la economía, en la población, en el territorio, y además considerando también las transformaciones y el surgimiento de nuevos grupos como el proletariado, la burguesía y también el desarrollo de las ciudades. Ya después vamos a ir profundizando en cada uno de estos conceptos, así que no se asusten si es que no los conocen todos, los vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando en la materia. Como antecedente, y también como comentaba la Analía y por ahí su compañero, es que para que surgiera la revolución industrial tuvo que existir un método científico. ¿Por qué un método científico? Porque el método científico de la experimentación es lo que hace posible de que ciertas personas se les ocurra inventar máquinas, inventar motores, inventar sistemas eh, hidráulicos, medios de transporte que ayuden de cierta forma a facilitar la vida de las personas. ¿Ya? Entonces tiene que haber un método científico. Y ese método científico es posible, bueno, hay dos sujetos muy importantes. El primero es Francis Bacon, que él era un empirista y él decía que postulaba el método inductivo. Cuando ustedes vayan a la universidad le van a hablar sobre el método inductivo, que él decía que había que experimentar, experimentar, experimentar y después crear una teoría. Pero hay otro señor que vivió casi en paralelo a Francis Bacon que se llamaba René Descartes, o en francés, René Descartes. Así le decían los franceses. Pero nosotros decimos René Descartes, pero si quieren ustedes le pueden decir René Descartes, que así lo llaman los franceses. ¿El qué decía? Decía, bueno, primero una de las frases más emblemáticas de René Descartes es pienso, luego existo. ¿Ya? Él es el que acuña esta frase que tiene que ver con la importancia de la razón, con la importancia del pensamiento. Él decía que primero había que pensar, luego actuar, luego obrar, luego hacer un montón de cosas. Lo primero era el pensamiento. Y él decía que, al contrario de Bacon, había que partir desde la teoría y después de tener la teoría había que comenzar a experimentar. ¿Ya? Recuerden, Bacon decía que había que experimentar, experimentar, experimentar para luego hacer una teoría. René Descartes, como para él era más importante el pensamiento, decía que no, que lo primero que había que hacer era crear una teoría. Una vez que uno tuviera esa teoría, había que empezar a comprobar si esa teoría era realidad o no. Ellos fueron muy importantes, fueron los precursores del método científico. Hay científicos inductivos, científicos deductivos, depende de cada uno, pero fueron los dos precursores de este método, ya que es muy importante. Francis Bacon y René Descartes, ¿ya? Muy importantes. Le sale gracioso eso. Me sale gracioso, es que yo soy francés, no se lo he dicho, pero yo nací en París, cerca de Notre Dame. Qué crazy. Sí, Profe, exactamente. Dígame. ¿quién de ellos dos creó el método cartesiano? Es que cuando uno habla de lo cartesiano es algo anterior a eso. Eh, por ejemplo, podemos decir que René Descartes estaba más relacionado con lo cartesiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo cartesiano tiene que ver con crear la teoría. Crear la teoría. René Descartes es el que está relacionado con este método lógico bien cuadriculado, como bien pensado, que es el método cartesiano. Por eso también es René Descartes, ¿ya? Muy importante. Se relaciona con su apellido. Descartes, cartesiano, para que no se le olvide. Chiquillos, importante. Avance de la ciencia, desarrollo de la revolución industrial. Ahí se ve una máquina antigua que funcionaba con la energía, mucho con la energía del viento, con la energía hidráulica también. Y esa es como una de las primeras máquinas. También luego vamos a ver algunos ejemplos y para qué servían las máquinas. Y aquí hay una frase de Henry Ford. No sé si ustedes lo ubican. Henry Ford fue el creador
de un método de trabajo, pero también hay una marca de autos americana que lleva su apellido, los autos Ford. Yo tengo un auto Ford. eh, y él fue muy... ¿Ah? ¿Usted no tiene un auto? Nunca lo vi en auto. Si vivo a 2 cuadras, pues, ¿para qué voy a ir en auto? ¿No? Si tengo un auto, tengo un Ford. ¿Y qué hace Henry Ford? Bueno, esto lo vamos a ver posteriormente, pero Henry Ford crea un método de trabajo. Henry Ford es el que postula que cada hombre tiene que tener una función específica dentro de una empresa. A ver, supongamos que el Jorge es dueño de una empresa de autos y cada uno de nosotros, de los que está aquí, trabaja en esa empresa. Y, por ejemplo, yo estoy encargado de ponerle la funda a los asientos, la Analía está encargada de ponerle la, no sé, el volante, otro está encargado de ponerle los frenos, otro está encargado de ponerle los alzavidrios eléctricos, otro está encargado de las ruedas. Entonces, Henry Ford decía que una persona no podía hacer toda la, todo el proceso productivo de cierta especie, cierto producto, que cada persona tenía que tener una función específica porque así se producía más rápido. Y es como lo que nosotros conocemos cuando los productos van pasando como por una cinta, no sé, pensando en las frutas, por ejemplo. Hay uno primero que está en la Hola, cinta que está... profe. Hola, ¿cómo está? Bien. Qué bueno. Hay un primero que está en la cinta que está como seleccionando la fruta más bonita. Después hay otro que esa fruta la está como limpiando. Después hay otro que está más allá que la está envasando. Después hay otro que está más allá que le está poniendo la etiqueta. Y así. Ese método científico, o sea, ese método de trabajo, perdón, lo realiza Henry Ford. Muy importante. Y él acuña una frase que es, para la industrial, para el dueño de la industria, hay solamente una regla. Y esa regla es la siguiente. Tiene que hacer los productos de la mejor calidad posible al menor costo y pagando salarios altos. Esto era lo que él decía, pero en la práctica Henry Ford y todos los empresarios en realidad no pagaban salario alto, porque como querían reducir los costos de producción, lo que hacían era pagar salarios súper bajos. Entonces, él decía que los productos tenían que ser de una buena calidad y de un costo muy bajo. Mientras más bajo el costo, mayores ganancias para el dueño de la industria. ¿Ya? Y esto es lo que se realiza hasta la actualidad. Mayor producción, menor costo. Pero ya entrando en definiciones pequeños y pequeñas, ¿qué fue la revolución industrial? Primero tenemos que decir que la revolución industrial, y es revolución, cuando uno habla de una revolución, habla de algo que fue un cambio total, un cambio radical. Cuando uno dice que algo fue revolucionario o que un proceso, un hecho histórico provocó una revolución, está hablando de algo que marca un antes y un después. Entonces, la revolución industrial fue un cambio radical que Es salpicó. Dígame, cuando la sociedad ¿eh? deja como la economía agricultura, algo así. Sí, sí, por ahí va, muy bien. Sí, es cuando muchos de ahí, como vemos en la fotografía, niños empiezan a llegar a trabajar a la fábrica, mujeres, hombres que trabajaban en el campo, se mudan a vivir a las ciudades y a ser empleados de la fábrica, a ser obreros. ¿Ya? Eso pasa con la revolución industrial, muy bien, es como el abandono del campo, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero súper buen aporte. Pero entonces, este cambio, esta revolución fue tan grande, tan grande, tan grande, que salpicó hacia la política, hacia la sociedad, hacia la economía, hacia la cultura. Eh, surge... Refiere a que después está... Ah, no, espera, no, continúa. No. No, dilo, ¿por qué iba a decir? Es que hasta yo me enredé, pues ¿para qué voy a...? me enredé yo mismo. Ya, pero más o menos, ¿qué era lo que quería decir sobre qué? Algo de que, como usted dijo, que se incluyó en la política la... ¿La revolución? Sí, que
¿Qué pasó? Pues, o sea, que habían más personas o mujeres, algo así. Sí, sí, por ahí va también, por eso también la salpicó en la política la revolución industrial y también porque recordemos que después de esta época con los burgueses también, que se transformaron en los dueños de la industria, ellos también quisieron dedicarse a la política para poder favorecer sus negocios, para poder, por ejemplo, decretar salarios mínimos muy bajos. ¿Para qué? Para que ellos, que como eran los dueños de la empresa, también pudieran obtener mayores ganancias. Por eso salpica la política, por eso también hay una también mayor auge de las mujeres, porque las mujeres también comienzan a trabajar, comienzan a instruirse, y eso también salpica en la cultura. Así que muy bien, estuvo bueno también el aporte, Jorge. ¿Cómo surge? Surge a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, chiquillos. En Inglaterra, en la cuna de la revolución industrial. Fue el primer país que se hizo o que se declaró como un país industrializado. Hacia mediados del siglo XVIII, más o menos estamos hablando de 1750, 1760, pero durante todo el siglo XIX, que es la época que nosotros estamos hablando, es cuando Inglaterra se posiciona como el principal país desarrollado a nivel mundial. Por eso que la revolución industrial también se ve en primero medio. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo es todo el siglo XIX, entre 1800 y 1899. Y ese es el siglo de la revolución industrial, el siglo de Europa como el centro del desarrollo de la industria y específicamente Inglaterra. Bueno, Inglaterra no fue el único. Después se industrializa Alemania, partes de Francia, los otros países vecinos de por ahí, y hacia fines del siglo XIX, Estados Unidos, que durante el siglo que pasó recién, el siglo XX, Estados Unidos desplazó a Inglaterra, siendo la principal potencia económica e industrial del mundo. Y algunos dicen que en la actualidad ya no es Estados Unidos, que es China la actual potencia económica e industrial del mundo. ¿Cuál es la característica central? ¿Cuál es la característica central, chiquillos? Es que con las máquinas se reemplaza el trabajo humano. El trabajo humano y el trabajo animal también. ¿Por qué animal? Porque, por ejemplo, para los campos ya se comenzaron a utilizar cada vez menos los bueyes, las vacas, los toros para arar la tierra, los caballos para tirar grandes cargas o para transportar cosas. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial se crearon maquinarias, se crearon medios de transporte que reemplazaron a los animales y también reemplazaron al hombre. Máquinas que una máquina hacía el trabajo que hacían 15 hombres. Entonces, eso por una parte implicó que se invirtiera una menor cantidad de esfuerzo para la elaboración de productos, pero también implicó, y como me comentaba alguien en la clase pasada, no me acuerdo quién era, que también tuvo como consecuencia el desempleo. ¿Por qué? Porque si se crean más máquinas que reemplacen a las personas, mayor es el desempleo. Creo que yo les comenté lo de los cajeros, en los supermercados ya grandes, cuando uno va a Viña, por ejemplo, que ahora uno tiene que autoatenderse para pagar. Y eso también es consecuencia de la revolución industrial. ¿Se lo dije a Probablemente en un ustedes? futuro nadie tendrá que trabajar después. Ojalá que no, po. Ojalá que no. Yo creo que mientras las máquinas no tengan la capacidad de resolver como un problema que surja así como de la nada, porque por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Te imagináis si en un supermercado no trabajara ninguna cajera? ¿Y qué pasaría si es que no le funciona el lector de código a la maquinita y hay que digitarlo manualmente, o hay que ir a buscar otro producto, o hay que preguntarle a algún supervisor que se hace en algún caso? Las máquinas tienen la capacidad de dos respuestas, o positiva o negativa, pero ellas no saben cómo emitir una respuesta ante alguna situación muy específica. Aunque se dice que los chinos y los japoneses ya están desarrollando como ese tipo de tecnología artificial, similar a la que tenemos nosotros, pero por el momento todavía no es tan seguro. Como la película, ¿han visto esa película? Yo Robot, creo que se llama, una película donde los robots como que tienen conciencia y sentimiento igual que las personas.
una película de Will Smith, creo que es como antigua. Eso es importante, chiquillos, ya, para que tengamos ojo con la revolución industrial. Eso fue entonces, es un cambio en la manera de producir porque se reemplaza el trabajo humano por máquinas y esto hace que se invierta menor cantidad de tiempo, menores recursos humanos y además se produzca más rápido porque una máquina evidentemente produce más rápido que un ser humano. Los problemas están cuando las máquinas se echan a perder, que de repente la forma de poder solucionar un problema de una máquina no es muy fácil. Y ahí se recurre nuevamente a las personas. Pero una máquina que no tiene que comer, que incluso no tiene que descansar 8 horas durmiendo para poder tener energía al otro día, una máquina puede estar funcionando 24 horas. Entonces, obvio que va a producir mucho más que una persona. Como les decía, hay dos revoluciones industriales. Hay una primera revolución industrial que surge en Inglaterra hacia 1750 y dura, bueno, Inglaterra es como el principal país hasta 1850, 1870. Hasta ahí Inglaterra fue como la cuna de la revolución industrial y el principal lugar al que los empresarios querían apostar para ir. Después viene una segunda revolución industrial que se engloba a Europa continental y al resto del mundo, y ahí es donde Estados Unidos surge como la principal potencia. Esto ya es hacia inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, donde el resto del mundo, y principalmente Estados Unidos, eh, quiso, quiso convertirse en un país industrial. Sobre Chile, ¿ustedes creen que somos un país industrializado? Pregunta para el público. Sí, ¿Creen que sí? Y sí, sí, ¿Sí? porque yo creo que casi todos los países, porque al final ya todos trabajan por empresas, industria, y básicamente, además en eso se centra mucho la economía de Chile. Por ejemplo, el cobre y todo eso. Ya, bien, ya tiene tiene un punto. ¿Alguien más? ¿Alguien opina lo contrario? Que además que igual pasó lo mismo en los campos, pues, profe, o sea, que a los, bueno, yo, mi, mi abuela ¿Del sur? antes trabajaba en el campo, sí, en el sur, trabajaba con animales, pues y ahora yo, cuando podía ir, veía más tractores y menos gente, pues, o sea, igual eso es un cambio. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Eh, Em, ¿No? ¿Se arrepintió? o sea, sí es, pero no es tan poderoso como los otros países. Le falta mucho a Chile todavía, porque le falta más tecnología por Ya, descubrir. ya bien. ¿Quién estaba hablando? ¿El Tomás? Sí. Ya. Pucha, aquí vamos. Sí, sí y no. Ya bien lo que, como dicen algunos, sí. Obviamente tenemos acceso a mucha tecnología, hay industria. Basta con nosotros mirar hacia la zona de Loncura Ventanas para ver que estamos rodeados de industria. Eh, pero Chile no es un país tan industrializado, chiquillos, porque acá, por ejemplo, una de las fallas que siempre hemos tenido nosotros como chilenos es que no producimos tecnología. No hay una marca, por ejemplo, de televisores chilenos, no hay una marca de computadores chilenos, no hay marcas de autos chilenos. Eh, no producimos alta tecnología que sea como bien consumida. Como decían por ahí, claro, tenemos fábricas donde se refina el cobre, pero nosotros no hacemos grandes elaboraciones con el cobre. No sé si ustedes han visto, pero Chile exporta el cobre como láminas, como unas láminas gigantes así, unos rectangulares, delgadas, y así Chile exporta el cobre. Pero no tenemos, por ejemplo, no hacemos ni armas, Chile no tiene producción de armamentos que también tienen los países industrializados, no producimos, no sé, aviones, no producimos barcos. Eso es lo que Chile nunca ha tenido. Eh, Nunca ha tenido ese tipo de cosas. Yo, Chile es un país tercermundista, ¿o no? sí, Chile es un país tercermundista, muy bien. Y eso quiere decir que es exportador de materias primas. En este caso, lo que nosotros exportamos es cobre,
Antes exportamos salitre, antes del cobre habíamos exportado salitre. Aparte de cobre, ¿qué cosas exporta Chile? Productos del mar, vinos, frutas, verduras, que son como productos casi en bruto. No tenemos una gran procesamiento industrial. Sí lo tenemos, pero a menor escala. Por eso yo les decía, la mayoría de las cosas, no sé, sus celulares, nadie tiene un celular de marca chilena, un celular, no sé, Figueroa. Celulares Figueroa. Hoy, ¿qué celular tenéis? Me compré el último celular Figueroa. No, no lo tenemos. Tenemos un celular LG, ¿Qué tenemos. Figueroa? No era un ejemplo, como que un apellido chileno. Decía así como que si alguien dijera que tuviera un computador, no sé, de apellido Escobar. ¿Por qué? Porque las grandes empresas surgen como nombres de apellido en Europa. Por ejemplo, usted no, Sony Ericsson era parte de una familia. La empresa, no sé, Adidas, Puma también pertenecen a familias que muchas veces responden a sus iniciales de apellido. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de Figueroa, que era como que no hay una, que Figueroa porque es un apellido común y un apellido chileno. Entonces, decir, hola, yo soy, no sé, Joaquín Figueroa y voy a crear mi empresa de televisores, se va a llamar Televisores Figueroa. Yo dificulto que alguien vaya a comprar los televisores Figueroa si está al mismo precio, por ejemplo, de los LG, de los Sony, de los Samsung, que ya sabemos que tienen un prestigio anterior. Entonces, ese también es uno de los problemas que tendría si es que a alguien se le ocurriera crear una empresa de televisores o de computadores, es que en Chile llegan las cosas del mercado internacional con mucha facilidad. Por lo tanto, es difícil que alguien pueda crear una empresa de este tipo de productos como elaborados o autos, pues, no sé, si a alguien se le ocurriera crear una marca de autos eh, y elaborar autos, que es bien difícil elaborar autos, imagínense con toda la competencia, con lo baratos que están llegando en los últimos años los autos chinos, eh, que llegaron muy baratos, ahora uno se compra un SUV, una especie de Jeep por 6 millones, 7 millones nuevos. eh, entonces, competir con esos precios igual es muy difícil. Así que Chile, por una parte, me fui como en la volada hablando para otro lado, pero Chile, por una parte, sí tiene industrias, pero como decía el Tommy, no es un país industrializado, no lo es. Eh, no lo es y no sabemos y probablemente nunca llegue a serlo, porque a los países que ya son desarrollados no les conviene que todos los países del mundo desarrollen industrias de alta gama. No les conviene, porque si no ellos a quién le venderían. Y hay tratados, de repente hasta tratados secretos que se firman. ¿Para qué? Para que los países como Chile o como los países de América Latina estén obligados a comprarle a las grandes potencias estadounidenses, chinas, japonesas, inglesas, alemanas, para ayudarlos a ellos a tener una mejor economía. ¿Ya? Entonces ahí hay como una trampa, la trampa del desarrollo. No sé si se entiende lo que dije, ¿ya? Pero eso. Sí, sí, sí. Ya. Chiquillos, ¿cómo surge? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué y por qué Inglaterra en otros países? No sé si ustedes tienen un poco la imagen del mapa de Inglaterra, pero Inglaterra es una isla, ¿ya? Está rodeada de mar. Inglaterra para conectarse con el continente tienen que hacer o por avión o en barco para llegar a Europa. Por lo tanto, ellos eh, son los primeros en desarrollar barcos a gran escala, barcos a vapor, que eso impulsó mucho el comercio por el mar. Y junto con eso, los ingleses, previo a estos grandes inventos, comenzaron a tener una revolución agrícola, una revolución en el campo. ¿Por qué? Los ingleses comienzan a llevarse muchas plantas de acá de América. Por ejemplo, en Europa, antes de que tuvieran contacto con América, no existían las papas, no existían los tomates, no existía la palta, eh, y así, el maíz tampoco existía, ellos no comían choclo allá. Eh, Después de que tuvieron contacto con América, comenzaron a cultivar este tipo de cosas. Y al incorporar cultivos, también la dieta y la salud de las personas mejora. También
tuvieron los ingleses la gracia de cambiar la propiedad de la tierra. Inglaterra fue uno de los primeros países en que comenzó a favorecer la propiedad privada. Comenzaron a acercar los campos. ¿Por qué? Porque antiguamente, chiquillos, los campos estaban abiertos y le pertenecían a todos. Entonces cualquier persona podía plantar ahí lo que quisiera, al lado de él plantaba otra persona, más allá había alguien que tenía animales, no habían cerca en los campos, estaba todo abierto y era como de uso común. ¿Qué hacen los ingleses? Comienzan a cercar los campos, a vender los derechos de tierra, y al vender derechos de tierra de manera masiva, hay gente que se dedica exclusivamente a un solo producto. Está protegido también de que los animales del vecino no te los vayan a comer. También incluyen nuevos métodos de fertilización y van incluyendo poco a poco nuevas técnicas, nuevas maquinarias. Como decía el Jorge, por ejemplo, algo que favoreció en Inglaterra es cuando se inventa a los tractores modernos que conocemos ahora, que ayudan a surcar la tierra para poder plantar. Así que antes de una revolución industrial también hubo una revolución agrícola. ¿Qué permite esta revolución agrícola? La gente comienza a vivir más, la gente empieza a aumentar la población también, y así también se llegan a estos avances científicos. Y aquí están las primeras máquinas. La primera es una máquina de fuego que se llamaba Newcomen, que estaba destinada para el trabajo en las minas. ¿Qué hacía? Sacaba agua de adentro de las minas o algún material que no se quisiera, o sea, que molestara para sacar los minerales de las minas. Esa máquina funcionaba así con energía de vapor. Se calentaba la agua, se calentaba la energía, se llegaba, se sacaba y se ponía por otro tubo y se sacaba hacia afuera. Yo diría que el invento más importante, al menos de la primera revolución industrial, chiquillo, es la Spinning Jenny. ¿Qué era la Spinning Jenny? Spinning, igual como las máquinas para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque esta máquina hilaba. ¿Y qué tenía que hacer la persona? Ir moviendo la manivela de esa rueda. Hilaba algodón, hilaba género, y así se iba produciendo de manera mucho más rápida que lo que podía hacer una tejedora en un chaleco. Por eso la Spinning Jenny es, yo diría, el icono de la revolución industrial, al menos de la primera parte. Porque gracias a esta máquina que pareciera ser tan simple, pero no lo es, que el hilo va formando vestimenta. El hilo, el algodón va formando vestimenta. Entonces la Spinning Jenny fue una de las máquinas más importantes. Y también esta máquina a vapor, ¿no? que ayuda a los motores, ayuda a la conversión de energía, y fue muy importante también la máquina a vapor que se utilizó en buques sobre todo, esta máquina a vapor. ¿Qué cosas pasaron también? Como les decía, esto de la agricultura permitió que creciera la población. Pero crece la población no solo por la agricultura, sino que también hay otros factores. Por ejemplo, como se desarrollaba tanto el método científico, chiquillo, en esta época, a principios del siglo XIX, se comienzan a utilizar las primeras vacunas de manera generalizada. Se comienza a vacunar a las personas para que no mueran de algunas enfermedades. No se ve bien el gráfico, pero ahí se ve cómo la población va en una constante, y hacia el año 1750 aumenta de manera exponencial esa línea, y es principalmente porque se mejoran los cuidados médicos. Se comienzan a utilizar estas vacunas, como les decía. Antiguamente, antes de 1700, 1600, en 1500, en el siglo XVI, por ejemplo, de 10 niños que nacían, 6 morían. 6 morían antes de llegar a los 8 años. ¿Por qué? Porque primero no había medicina. Sabemos que los niños cuando son pequeños son más propensos a enfermarse. Todavía no tienen tan desarrollado su sistema inmunológico. Por lo tanto, morían muchos niños. La mortalidad infantil era muy grande en Europa.
Pero una vez que se comienzan a descubrir las vacunas con este auge científico, se mejoran también los cuidados médicos. Hay científicos que se dedican a realizar medicamentos. Surgen los primeros antibióticos para combatir las infecciones y las enfermedades más graves. Las vacunas, las inyecciones, todo eso surge eh, durante y antes de la revolución industrial. Por lo tanto, por eso crece mucho la población y también hay mayor producción de alimentos. Ya es muy importante. Entonces, eso es lo que se conoce como revolución demográfica, que la demografía es el estudio de la población. Entonces, cuando uno habla de revolución demográfica, quiere decir que la población aumentó mucho, mucho en poco tiempo. Se dice que durante el siglo XVIII, en 200 años, la población europea aumentó casi al doble. ¿Ya? Aumentó casi al doble por todo lo que significa el tema de la mejora en la higiene, en la salud, en las vacunas y también la diversidad de alimentos que tenían. Eso es muy, muy, muy importante, chiquillos. Algunas de las características principales de esta primera revolución industrial son los recursos naturales que se utilizaron. El recurso natural que se utilizó, el primero y el más importante, es el carbón. ¿Ya? El carbón servía para muchas máquinas, eh, las máquinas a vapor, pero también a las calderas de los grandes buques también se le tenía que echar carbón para que funcionaran a una mayor velocidad. Entonces el carbón fue muy importante. También el algodón. ¿Por qué el algodón? Bueno, ahí como ustedes pueden ver, hay muchas personas que no saben, pero el algodón se saca de una planta. El algodón se saca de una planta. El algodón se pizca, así se llama cuando uno saca el algodón. Hay que piscar el algodón. Son las plantas que tienen espinas, por lo tanto hay que hacerlo con guantes o hay que tener una técnica muy depurada para no clavarse mientras la gente saca el algodón de los grandes campos. ¿Y por qué fue un recurso natural? Porque el algodón era el género que la gente ocupaba para realizar la vestimenta. Por lo tanto, el algodón fue muy importante. Y junto con el algodón también, y fue muy importante también dentro de la primera, pero de la segunda revolución industrial aún más, el hierro. ¿Ya? El hierro también se desarrolló porque muchas de las máquinas se realizaban de hierro para que tuvieran una mayor durabilidad, para que tuvieran una mayor resistencia, porque el hierro resiste altas, muy altas temperaturas. Por lo tanto, el hierro era el que se ocupaba sobre todo para las calderas y para las grandes máquinas que necesitaban una mayor protección y también una mayor durabilidad. Entonces, en la primera revolución industrial se ocupó carbón, algodón y hierro. Eso es muy importante. ¿Qué cambios en la economía? Ahí podemos ver, por ejemplo, una niñita que está trabajando en una máquina de hilar. La industria textil fue una de las más importantes, como yo les comentaba, a propósito de la Spinning Jenny, pero después esa máquina fue la primera, y fue la primera y es la más conocida, pero después de la Spinning Jenny vinieron un montón de máquinas más. Eso es muy, muy importante. Y la industria metalurgia, ya de los metales, porque se producía maquinaria, herramientas, repuestos, fundiciones, y ahí también en la máquina se puede ver ya esas grandes chimeneas gigantes como nuestra vecina de Codelco, que es donde se funden metales también, y Codelco es parte de esta industria metalúrgica, que en este caso funciona con el cobre, pero en el siglo XIX era principalmente para fundir el hierro y producir máquinas. Y lo otro importante es el ferrocarril o la industria ferroviaria. Se desarrollaron ferrocarriles, también locomotoras. Los ferrocarriles funcionan más a carbón, las locomotoras funcionan más a vapor. Esas son las principales diferencias. ¿Qué otra cosa? Los ferrocarriles transportaban mayores cargas. Las locomotoras se usaban más para los pasajeros.
hay el ferrocarril de Stevenson, que quizás fue uno de los primeros así en ser bien conocido y desarrollado. En 1760 se desarrolló el primero. Y como yo les decía, el ferrocarril cambió la vida de las personas porque era muy rápido, ya, obviamente mucho más rápido que un caballo. La gente podía ir durmiendo, descansando, se viajaba de noche, de día, a cualquier hora. Pero también el ferrocarril fue importante, como se ve en la segunda imagen de arriba, para transportar materias primas, eh, para transportar, no sé, carbón de un lugar a otro, para transportar riquezas de un lugar a otro, para transportar alimentos, productos, etcétera, etcétera. Muy importante. ¿Alguien dijo algo? No se escuchó. Podían transportar animales. También se transportaban animales. De hecho, son muy famosos. De hecho, todavía en las películas a veces aparecen como que se transportan circos incluso dentro de la locomotora. Eh, los que han visto Madagascar, los animales van viajando, por ejemplo, no sé en cuál de las Madagascar es, pero los animales van viajando dentro de una locomotora. Eh, y sí, se transportaban animales de circo y animales como ganado. Los caballos también se transportaban ahí. Eh, en, en vagones especiales, sí, obviamente no eran los mismos vagones que se utilizaban donde viajaba la gente, pero sí se utilizaba para transportar animales también. Y ahí está el ferrocarril de Liverpool a Manchester, que son dos de las ciudades más importantes de Inglaterra. Eh, Liverpool, un gran puerto, y Manchester era como el lugar donde más se desarrollaba la industria obrera. Entonces se transportaban hartos productos. Y la locomotora de Trevithick, que se ve bien chiquitita, pero es un modelo a escala, un prototipo. Era mucho más grande también. Se desarrolla entonces la agricultura, eh, rotación de cultivos, uso de abonos, pero también de maquinaria, ¿ya? Como decía el Jorge, el tractor es uno de los inventos más relevantes para la agricultura porque permite eh, pasar el tractor por un campo de un par de hectáreas en un día o en un par de días, cosa que antes con animales se demoraban semanas en hacerlo. Provocó cambio en la alimentación y si hay más productos, se alimentan a más personas, pero también hay mayor posibilidad de venta de productos de la agricultura. Antiguamente la gente producía lo que necesitaba para comer. Era muy difícil que la gente que tuviera un campo vendiera sus productos. ¿Por qué? Porque casi todos tenían sus mini huertos pequeños donde sacaban lo que necesitaban para comer. Pero con el desarrollo de la agricultura, con la tecnología, con el uso de abonos, la gente comenzó a dedicarse al campo, pero eh, también mirando hacia vender sus productos. Se empezó a especializar el campo en la venta de productos, en la exportación hacia el exterior, y es como lo que pasa en Chile en la actualidad. Por ejemplo, hay grandes viñas en Chile, y esa viña no es porque el dueño de la viña se quiera tomar todo el vino que tiene ahí con sus amigos, sino que él está produciendo en esa viña para, para vender hacia el extranjero o para vender hacia el mercado nacional. Eso también es una consecuencia de la revolución industrial, la producción a gran escala de alimentos, de frutas, de verduras o de derivados de ellos. ¿Qué hora, Creo que he hablado mucho. Sí, llevo como 45 minutos. Ya Chiquillos, 50. ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Va bien? ¿Va Very good. difícil, fácil? ¿Algún comentario sobre la materia? Porque creo que vamos a quedar hasta aquí para no meterles más cosas en la cabeza. Porque después viene la segunda revolución industrial, creo. Sí, después viene la segunda revolución industrial, donde aparece la electricidad y aparece el petróleo. Ya ese va a ser mi adelanto para la próxima clase. En la segunda revolución industrial vamos a hablar del carbón, obviamente, pero la electricidad aparece y también el petróleo. Eso es muy importante en la segunda revolución industrial. Pero hasta aquí, ¿alguna duda? Eh, ¿Algún comentario? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó de la clase? Los escucho, os oigo. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme, estimado.
Así como ocurrió la revolución industrial, ¿usted cree que ¿Mm? puede suceder una revolución robótica? Qué buena pregunta, tío Tommy. Le voy a decir que ese es uno de los grandes miedos de muchos intelectuales y también de muchos trabajadores, eh, sobre todo por el avance que ha tenido en el último tiempo la tecnología. Sobre todo porque de repente las noticias, yo sé que a lo mejor ustedes no ven muchas noticias, pero se ha visto que hay lugares, por ejemplo en Japón, donde ya las empleadas domésticas son robots que hacen las cosas. Eh, Creo que sí, la industria robótica se va a ir desarrollando cada vez más y que puede reemplazar al hombre en algunas tareas, pero más creo que no en todas. Hay cosas que un robot, por mucha inteligencia artificial que tenga, es difícil que reemplace a una persona. La capacidad de improvisar ante algún problema, por ejemplo. No sé, pienso no sé, en industrias como en la construcción o, o en la cocina, por ejemplo. Me falta algún ingrediente, ¿qué hago? ¿De qué he hecho mano? ¿Qué le puedo echar a la comida para que no sea, para que sea parecida a lo que yo quería llegar a hacer? Como ese tipo de cosas, como la improvisación, creo que es algo que es difícil de lograr en los robots. Y creo que una ventaja de las personas. Y creo que por eso tal vez sea difícil reemplazarla en todas las cosas. Sí creo que muchos trabajos que van a perder las personas en función de la maquinaria o de los robots, pero creo que no todos. Y eso, ejemplo, yo pienso que en una parte la revolución industrial tuvo algo que ver con eso, porque como nos facilitó el trabajo, nos hizo más flojos. Sí, Entonces ahora vamos siguiendo como esos pasos, así como, por ejemplo, los No robots, pega la todo por nosotros. necesidad de las personas igual. claro, sí, Porque la revolución industrial tuvo un gran aporte a que suceda eso, los robots. sí, sí, yo creo que, claro, la revolución industrial, sí, por una parte hizo que nos volviéramos más cómodos, pero piensa que quienes crean las máquinas son los dueños de la empresa y las crean no para hacernos más cómodos, sino que las crean para ellos obtener mayores ganancias. Y eso también hay que, o sea, que después haya desencadenado en que, claro, nos volvamos un poco más cómodos, sí, obvio que sí. Por ejemplo, lo vemos con el computador, que antes sus papás, sus abuelos, para buscar una definición, una respuesta, tenían que ir a la biblioteca y sacar información de una enciclopedia, de una historia de Chile, de un libro, tenían que pasar un par de horas leyendo para encontrar recién una respuesta. Ustedes tienen todo un clic de distancia y eso, claro, también puede ser un poco de pereza, pero piensen que el objetivo inicial de las máquinas era brindarle mayores ganancias al dueño de la empresa, ¿ya? Pero muy buena la apreciación. ¿Alguien más quiere decir algo, chiquillos? ¿Qué le pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Tuvo fome? ¿Mucha información? Tengo nerd. A mí me gustó porque estuvo entretenido y me encanta Ya, la historia. muy bien, muy bien. ¿Alguien más algo que Mucho decir, test. chiquillos? ¿Ah? Estuvo entretenida, pues estuvo entretenida. Muy bien, muy bien, muy bien. Así da gusto. Chiquillos, para ir finalizando y con esa música de fondo de piano, tienen que hacer dos actividades para la próxima clase de su libro de estudio. Sáquenle una foto a esto. Vamos a hacer una huelga y no vamos a hacer las tareas, profe. Chao. Ah, yo pensé que ya estaban en huelga. Ah, también. Página 146 y 149. De esas dos páginas nomás. No es desde la 146 a la 149, es 146 y 149. Y ahí aparecen un par de preguntas de unos textos cortitos que aparecen, de unas imágenes también, que es con referencia a esto mismo, a cómo surge la revolución industrial y también cómo se desarrolla. Anótenla. 146 y 149. ¿Correcto? ¿Copiado? Sí. Pantallazo, listo, 146 y 149. Sí, profe. Sí, es que me gusta repetir las cosas para que después no digan, ah, profe, que yo no escuché. No, 146 y 149. ¿Ya? Así que traten de enviarme la tareita en estos días. Vayan poniéndose al día. Todas las clases anteriores ya están en el canal de YouTube para que las revisen.
para que la revisen los que no hayan entrado a todas las clases y vayan Pues poniéndose al necesito día. todas las guías, no ¿Cuál es el tengo canal ninguna YouTube? guía. ¿Cómo? ¿Cuál es el canal? El Liceo Politécnico Quintero tiene que buscar en YouTube y ahí busca los videos y dice, por ejemplo, clase de primero B, clase número 6, clase número 5, clase número 4 del primero B. Ahí usted se va a dar cuenta de inmediato. Pero ahí están todos los videos de las clases. Hay más clases. Profe, necesito todas las guías y no se van a conseguir. ¡Cállate! Mándame. ¿Quién es? Apuesto que. ¿Quién es? No sé quién es el que está mandando eso. Yo se las voy a mandar. Ah,